La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Las flores con espinas que entrega el grupo terrorista de las FARC ante las generosas concesiones y prebendas que ha ofrecido el gobierno colombiano en la mesa de negociación. Los plenipotenciarios de las partes entregamos hoy al país un acuerdo humanitario que inicia la limpieza y descontaminación de nuestros campos de minas y restos explosivos de guerra. Aparentes gestos de buena voluntad que al mismo tiempo que son bienvenidos, generan escepticismo por las sorpresas y el limitado alcance que siempre tienen. Este será un trabajo en el que participarán miembros representantes de las FARC, sin uniforme, sin armas y previa suspensión temporal de las órdenes de captura de acuerdo con la ley. ¿Existe un verdadero compromiso o es esta una nueva promesa de papel de las FARC? No han hecho ningún avance concreto a favor del pueblo colombiano que justifique esta nueva concesión. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. El excandidato presidencial Antanas Mockus y el exsenador Juan Lozano debaten sobre los verdaderos alcances y el significado real que tienen los aparentes gestos de paz de la FARC. Analizan las dudas que generan, la reciprocidad que tienen y si representan o no avances reales para una sociedad que quiere una verdadera paz para Colombia. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: el costo que tiene para Colombia el modelo de paz que negocia el presidente Juan Manuel Santos con las FARC y el balance de las concesiones y gestos que ha recibido y que ha entregado el grupo terrorista dentro de las negociaciones. La noticia: la decisión del mandatario colombiano de cesar durante un mes todos los bombardeos contra las FARC. Este nuevo gesto del gobierno colombiano fue anunciado pocos días después de que las FARC se comprometieran públicamente a iniciar y apoyar un proceso de desminado humanitario. Los plenipotenciarios de las partes entregamos hoy al país un acuerdo humanitario que inicia la limpieza y descontaminación de nuestros campos de minas y restos explosivos de guerra, que busca eliminar los riesgos que ellos representan para la integridad física de la gente humilde. He decidido dar la orden al ministro de Defensa y a los comandantes de las fuerzas de cesar los bombardeos sobre los campamentos de las FARC durante un mes. El punto clave de la noticia: estos aparentes gestos de paz de las FARC, pese a que son reconocidos como pasos importantes por la sociedad, siempre generan más dudas que certezas. Las ofertas del grupo criminal, la mayoría de las veces, dejan un sinsabor. Por ejemplo, en este último compromiso que ustedes acabaron de escuchar, las FARC dicen que apoyarán un desminado humanitario. Es cierto, pero no se comprometen a dejar de sembrar más minas antipersonal. Sus cabecillas tampoco han emitido ninguna orden a sus bases para que permitan en las zonas que controlan la entrada de quienes vayan a realizar esas actividades de desminado. Sumado a esto, y para lograr la materialización de este aparente gesto de paz, el gobierno tuvo que anunciar, tal como lo dijo el presidente, la suspensión de más órdenes de captura de los guerrilleros de las FARC que van a participar en el proceso de desminado. El acuerdo que se logró el pasado fin de semana para poner en marcha, bajo la coordinación de una organización noruega, un proyecto de desminado humanitario, comenzando por las poblaciones más afectadas. Este será un trabajo en el que participarán miembros representantes de las FARC, sin uniforme, sin armas y previa suspensión temporal de las órdenes de captura de acuerdo con la ley. El punto clave de la noticia: cada uno de los tímidos y aparentes gestos de paz de las FARC recibe como premio una concesión mucho mejor por parte del gobierno colombiano. Al analizar en detalle cada uno de los pasos, cada uno de los avances que ha tenido las FARC en la mesa de negociación, siempre queda el interrogante si estos gestos son compromisos reales para lograr la paz o si por el contrario son solo una promesa de palabra que se queda en el papel.
proceso de paz que adelantamos. La orden que emitió el presidente Juan Manuel Santos el martes 10 de marzo a través de una alocución televisada es la más grande concesión del gobierno colombiano a la organización terrorista de las FARC desde que iniciaron los diálogos de paz en Cuba hace cerca de 28 meses. He decidido dar la orden al ministro de Defensa y a los comandantes de las fuerzas de cesar los bombardeos sobre los campamentos de las FARC durante un mes. La decisión de Santos de suspender los bombardeos a la agrupación criminal fue tomada, según el mandatario, para el desescalamiento del conflicto y responde a anuncios como el cese al fuego unilateral declarado por las FARC en diciembre y el de no reclutar menores de 17 años en sus filas. Y en tercer lugar, el acuerdo que se logró el pasado fin de semana para poner en marcha, bajo la coordinación de una organización noruega, un proyecto de desminado humanitario, comenzando por las poblaciones más afectadas. Pese a que los aviones de la Fuerza Aérea paralizarán sus operaciones contra el grupo terrorista de las FARC, Santos señaló que la fuerza pública seguirá cumpliendo su obligación de proteger a los colombianos. Pero, en opinión del Procurador General Alejandro Ordóñez, la orden presidencial es un cese bilateral disfrazado que deja desprotegida a la población. Yo creo que es ya evidente el cese bilateral, que eso lo que hace algunos días parecía insinuarse, hoy adquiere cuerpo. Según el presidente Santos, las FARC sí han cumplido su denominado cese al fuego unilateral. En cuanto al cese al fuego unilateral e indefinido que anunciaron las FARC el 18 de diciembre, hay que reconocer que lo vienen cumpliendo. Sin embargo, la Procuraduría denunció que las FARC siguen delinquiendo y generando víctimas, lo que sustenta los argumentos de quienes cuestionan que mientras el gobierno hace concesiones al grupo criminal, este no demuestra hechos concretos de paz. Las FARC persisten en su política de extorsión, intimidación, terror y de delito contra la población civil. En eso no hay ninguna reducción de las acciones del grupo, tal como lo han expresado ante la Procuraduría General de la Nación numerosos alcaldes, personeros y oficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. El cese de bombardeos no es el único reciente gesto del gobierno colombiano a favor de las FARC. Santos anunció además la suspensión de órdenes de captura a los miembros del grupo criminal que serían vinculados al programa de erradicación de campos minados. Este será un trabajo en el que participarán miembros representantes de las FARC, sin uniforme, sin armas y previa suspensión temporal de las órdenes de captura de acuerdo con la ley. También el mandatario colombiano ha dicho que plantearía a Estados Unidos la posibilidad de que miembros de las FARC no sean extraditados tras un eventual acuerdo de paz. Es un tema que eventualmente va a tener que estar en la mesa porque no creo que ningún guerrillero vaya a entregar las armas para irse a morir a una cárcel norteamericana. Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes si creen que los aparentes gestos de paz anunciados hasta ahora por las FARC son compromisos reales o promesas de papel. Opinen ustedes a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche y aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy con nuestros invitados en el día de hoy. Saludo al señor Antanas Mockus, es candidato presidencial de Colombia y promotor de la Marcha por la Vida. Fue uno de los invitados por el presidente Juan Manuel Santos a conformar la comisión asesora en el proceso de paz. Señor Mockus, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, un placer. También nos acompaña Álvaro Jiménez, él es coordinador de la campaña colombiana contra minas. Y en nuestros estudios de NTN 24 está Juan Lozano, periodista, abogado, columnista y analista político, también fue senador de Colombia. Álvaro y al senador Lozano también los saludo. Voy a comenzar con el senador Juan Lozano, preguntándole a propósito de lo que estábamos planteando al comienzo del programa, en la primera introducción. En Colombia fue celebrado y fue bien recibido este anuncio de las FARC de promover, de acompañar ese desminado humanitario. Sin embargo, hubo algunos pronunciamientos que no hizo las FARC. Por ejemplo, no se comprometieron a no sembrar más minas, que era algo que esperaban diferentes sectores en Colombia. ¿Usted cree que este anuncio es una realidad, senador, o una cortina de humo, tal como usted lo planteó en una de sus columnas de opinión? Yo creo que el anuncio
explicablemente genera alegría en Colombia, que ha padecido tanto por cuenta de las minas, por cuenta de la crueldad que implica sembrar las minas. Y la pregunta sobre si es una realidad o una cortina de humo tiene que ver con la necesidad de lograr desarrollos inmediatos de ese acuerdo para que no sea difuso, para que no sea un anuncio que no se materialice, con un ojalá. Ojalá entreguen donde estén disponibles unos mapas para el desminado. Ojalá con toda la proactividad del Estado se dispongan las condiciones logísticas para que puedan cumplir con esta tarea. Ojalá no sea solamente una muestra piloto en unos municipios, sino un empeño metódico e integral para limpiar de minas el país, aunque sabemos que eso tardará mucho tiempo. Y yo hice la pregunta porque en el caso del reclutamiento de los menores, se anunció con bombos y platillos que cesaría el reclutamiento de menores de 17, lo que de por sí generaba una inquietud, pero hasta hoy no ha regresado uno solo de los niños que están en las filas de las FARC. Entonces, los anuncios nos llenan de alegría, pero hay que exigir que se materialicen en realidades prontas para que no ocurra eso. Aplaudimos el cese en la vinculación de menores reclutados ilegalmente, criminalmente, y no han llegado esos niños, siguen en las filas de las FARC. Señor Antanas Mockus, ¿cuál es su opinión? Siempre son recibidos estos gestos de paz, muy bien recibidos por la opinión pública, pero cuando uno comienza a analizarlos, se da cuenta de que no es lo que se esperaba. Siempre hay sorpresas. ¿Por qué no se pueden hacer bien por qué estos gestos de paz de las FARC no son completos? Bueno, yo creo que estamos en un proceso de construcción de confianza y diciéndolo en términos muy coloquiales, muy colombianos. Aquí estamos aprendiendo cada actor a dar papaya y aprender a no tomar la papaya que el otro dé. Es decir, la explotación. Imagínense para las FARC un mes de noches sin temor de ser bombardeadas. Eso es como una prueba de... Es decir, después de años de temer cada noche el bombardeo, por fin hay unas noches tranquilas. Imagínense lo que eso significa. Entonces, creo que hemos comenzado por pequeñísimas concesiones, a veces promesas que quedan como esbozadas, pero hay en ese intercambio de gestos, yo veo sinceridad, yo veo pasos hacia adelante. Ahora, ¿cómo hacer para que se concreten? Uno es demandarlo como lo está haciendo Juan. La otra es decirlo, si no concretan, vamos a tener de nuevo una decepción. Las decepciones socavan la esperanza. Entonces, protejamos la esperanza y de algún modo, digámosle, nosotros vamos a hacer presión para que el Estado colombiano también cumpla. Y si ambos cumplen, la confianza acumulada permitiría llegar al artículo ese que nos espera al final, que es o hay acuerdo en todo o no hay acuerdo en nada. Entonces, el intercambio de gestos es como un preámbulo, casi como un coqueteo, como empecemos a creernos. Señor Antanas Mockus, pero en ese coqueteo, tal como usted lo define, ¿usted no siente que está entregando mucho más el gobierno de lo que se está recibiendo de las FARC? Pues... En términos de gestos de paz, ¿no? Sí. No, o sea, cuando uno cede algo, uno suele multiplicar por 2.7 el valor que le otorga a lo que cede. Es un defecto de perspectiva. O sea, si usted se le pierden 100.000 pesos, usted necesita encontrarse 270.000 o 280.000 para quedar en paz. O sea, uno tiene una lupa con la cual ve lo que entrega agrandado. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la entrega del general fue un gesto. O sea, si hubiera sido de las FARC, le hubiera sacado mucho más jugo, mucho más. Y hubo una posición clara del gobierno y las FARC claramente respondieron entregando al general. Fue un gesto concreto. Ejecutado, digamos, ahí cumplieron. Ahora, pues me parece, es decir, es muy raro porque hay que, o sea, de algún modo tenemos las dos voces complementarias, o sea, la esperanza, si se quiere la ingenuidad, y cierta sabiduría, digamos, de años acumulados a veces digamos, con decepciones. Entonces, pues en cierto sentido, una voz dice, si me lo permite coloquialmente, todos los hombres son iguales, y la otra voz dice, ensayemos con
con estos, con los que... Es decir, todo este trabajo de años no se puede perder. Entonces, hay que seducir y hay que exigir. Y estamos ahí como en ese terreno. Y para ellos también, digamos, las concesiones les deben parecer grandes. O sea, un cese unilateral de fuego es una cosa grande. Y si se está cumpliendo como se está cumpliendo, pues es un avance muy grande. Senador Juan Lozano, ¿cuál es su opinión? ¿Usted cree que el gobierno está entregando muchísimo más en ese balance que le acaba de plantear al excandidato presidencial Antanas Mockus? ¿Está entregando mayores concesiones el gobierno de lo que está recibiendo de las FARC? Y se lo pregunto específicamente al comparar, por ejemplo, ese acuerdo desminado, lo que propone las FARC hasta este momento, y pues prácticamente lo que recibió, que fue un mes sin ningún tipo de bombardeo, un anuncio que hizo el presidente solo días después de que las FARC hicieran este anuncio. Digamos que si uno tratara de tasar con una misma medida qué entrega y qué recibe, uno, y en mi caso yo particularmente, habría esperado más de las FARC, pero entiendo, y sobre todo escuchando al profesor Mockus, que el gobierno está haciendo una apuesta alta para subirles a ellos también la vara. El gobierno podría haber hecho menos concesiones y eso implica un nivel menor de exigencia frente al compromiso de las FARC. Mi preocupación es que la concesión requiere una respuesta pronta para que no sea simplemente un buen gesto, para que desate una dinámica constructiva y favorable. Repito, es el ejemplo doloroso que hemos visto con el reclutamiento de los menores. Y en el caso particular de los bombardeos, me parece que el presidente Santos está en la obligación con todos los colombianos de acotar la extensión de su compromiso, porque hay unos casos en los que renunciar a un doloroso instrumento, pero finalmente un instrumento que al que el Estado ha tenido que acudir para enfrentar la criminalidad, puede tener unos efectos mayores. Ejemplo, donde hay laboratorios del narcotráfico de las FARC. El laboratorio no tiene que ver con el proceso de paz. Es una actividad absolutamente detestable y dañina, y destruir los laboratorios debería ser una prioridad. Hoy, un laboratorio que se acompañe de un campamento para que vivan los operarios o para que albergue a miembros de las FARC termina siendo un territorio blindado este mes. Ahí hay que garantizar que esa acción de la fuerza pública no ponga en peligro a la ciudadanía. Lo mismo ocurre en zonas donde no están solas las FARC, donde está el ELN, donde hay BACRIM. Los colombianos también tienen preocupación porque puede multiplicarse la extensión y la contundencia de grupos criminales si se amparan en lo que está pasando en el proceso con las FARC. Esas son preocupaciones para acotar y exigir que un gesto de buena voluntad no sea un boomerang frente a la seguridad y la vida de todos los colombianos.